Ahora sí sirve la pantalla. Ahora sí, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas, amados y amadas en el Señor. Hoy damos por concluida la última lección de este curso. No me canso en agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo dispensado a estudiar diligentemente la palabra de Dios. Como bien mencionaron en la clase anterior, nos tocó leer bastantes capítulos, pero por la gracia de Dios, conocimos a muchos personajes y atesoramos las historias. En cada una de ellas vimos de principio a fin el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la ayuda de Dios, el poder de Dios en cada historia. Entonces, seguimos regocijándonos que es el mismo Dios que cuidó, que protegió, que guió, que libró a los israelitas, sigue ayudándonos a nosotros, sigue perdonándonos de nuestros pecados y sigue mostrándonos que Cristo salió victorioso contra de sus enemigos, que es Satanás. Muy bien, entonces hoy vamos a estudiar el templo de Salomón, cómo fue construido, qué materiales usaron, cuánto tiempo duró y al fin cómo fue la fiesta de presentación del templo, ¿verdad? Entonces, nos tocó leer 5 capítulos. Menos mal que no fueron muy largos, pero sí bastante información, ¿verdad? Bueno, postrados a los pies de Cristo, dándole gracias por un nuevo día más de vida, por el privilegio de saber que somos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Empecemos esta clase con esta oración. Amado Señor, Dios y Salvador mío, yo también quiero amar la casa donde tú vives. Dame la fuerza para resistir la tentación de alejarme de los servicios de la iglesia y de los estudios bíblicos. Dame el amor por tu palabra y el amor para unirme con tu pueblo, recordando que al reunirme en este lugar lo hago buscando el Evangelio de Cristo Jesús y no el sitio donde me reúno. Te pido todo esto en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Vamos a Diga, darle el ingreso a nuestros hermanos. Muy bien, como ya es de costumbre, ¿qué fue lo que más le gustó a usted de los textos bíblicos que leyeron? Jure. ¿Alguna cosita cortica? ¿Alguna? Gracias, Fabián, adelante. Gracias por romper el hielo. ¿Qué más, pastor? Buenos días. El Señor les continúe bendiciendo a usted y a cada uno de los hermanos que están presentes. Pues, pastor, a mí me llamó mucho la atención eh, en la construcción del templo. En esa época, pues sabemos que no está la actualización que está hoy en día, herramientas y todo, y hasta donde pudieron llegar, la cantidad de material de piedras, madera, de oro, todo el bronce que se utilizó y la capacidad, o sea, porque también tenemos a esta persona que utilizó para fundir el bronce, la sabiduría que pues también Dios le dio un don para que ejerciera esa labor y pues todo eso me llamó la atención porque son tiempos diferentes a la actualidad. Gracias, Fabián. Sí, sí, leyendo la magnitud de la construcción. Gracias, Fabián, bien dicho. Iván, adelante. Cuéntenos, ¿alguna cosita que le llamó la atención, que le gustó? Iván, el micrófono. Mientras Iván lo desactiva el micrófono, vamos a darle la oportunidad a Marta. Adelante, Marta. Sí, a mí me llamó la atención el apoyo que el rey de Tiro le ofreció al rey Salomón, ya que él, bueno, quería, o sea, amaba mucho al rey David y entonces por ser el hijo del rey David, pues él le dio ese apoyo
para con el material que él le había solicitado. Gracias, Marta. Excelente. Iván, Ya, hermano, adelante. sí, como dice, la ayuda fue, pero no dudó en darle el apoyo. El micrófono se bloqueó, hermano. Iván. Iván, hermano, el micrófono está bloqueado, no le escuchamos. Iván. Iván, Mi, hermano, mi, no le ma- escuchamos. mi mano no se ve, pero aquí está la Hola, física. ¿sí me escuchan? ¿Sí me Ya, escuchan? Nimi, ahorita le doy paz. Ahora sí, Ok. Iván, siga nomás. Entonces, como le digo, fue la ayuda, pero excelente la que le dio, mandándole a través de balsa, cruzando el mar, o sea, mandándole para que él pueda, inclusive también los que ayudaron a los albañiles, los que cortaban la madera, bueno, fue algo, una ayuda, pero lo máximo, pues, ¿no? Entonces, teniendo todo ese material, pues ahí idóneo. Y también él le pagó también a los que estaban ayudándole, a todos estos obreros, también el rey Salomón le ayudó con cuestión de comida, pero lo cierto es que no paró nada y siguió largo la construcción. Y eso no lo Gracias, paró nada. Iván. Okay. Excelente. Adelante, Pedro. Y luego vamos con Nimia y Ok. concluimos con Diana. Gracias, hermano. A mí me llamó mucho la atención el tema cuando el rey Irán oyó las palabras de Salomón y se alegró mucho y dijo, bendito sea hoy Jehová o Yahvé, pues ha dado a David un hijo sabio para gobernar este pueblo numeroso, y comenzó a contribuir con todo lo que Salomón necesitaba para la edificación del templo. Amén. Gracias, Pedro. Excelente. Una linda confesión de fe de este hombre. Adelante, Nimia, ahora sí. Bueno, eso era lo que ahí vemos cómo Irán, en gracia por la amistad que había con, con su padre David. Entonces, cómo Dios en su sabiduría continuó lo que él había prometido y dándole sabiduría a Salomón como la había pedido. Este rey se le ofrece porque ve que él también tiene los mismos principios que su padre. Entonces él le ofrece su ayuda, pues, ¿ves? Entonces, eso es importante, ese legado que nos enseña eso. ¿Qué legado le dejamos a nuestros hijos? ¿Ves? Me llamó Gracias, Nimia. la atención. Bueno. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces vamos a darle oportunidad a Diana. Si quiere hacer el comentario sobre la primera pregunta o quiere avanzar con esta, cualquiera de las dos opciones están disponibles para usted. Adelante, Diana. Bueno, buenos días a todos. En cuanto a la primera pregunta que me llamó la atención que la casa de Jehová pues la fabricaron con piedras que traían ya acabadas, y o sea que no se oían ni martillos ni hachas cuando la edificaban, ni ningún otro instrumento de hierro. Eso me llamó la atención. Gracias, Diana. Muy bien. Excelente. Y ahora sí vamos a la pregunta que hicimos en el grupo de WhatsApp. Si un genio le concediera 3 deseos, ¿qué le pediría? Esta historia es más o menos basada, ¿verdad? La pregunta en la conocida película, la historia de Aladino, basada en el libro de Las Mil y Unas Noches, un cuento como árabe. Cuénteme, Pedro, ¿qué pediría usted? Hermano, yo basándome en la historia que tenemos en el estudio,
Yo no le pediría al genio, yo le pediría a Dios sabiduría y discernimiento de la palabra que fue lo que le dio a Salomón. Amén. Gracias, Pedro. Muy bien. ¿Alguien más? Es una pregunta como, ¿verdad? Para hacernos pensar un poquito, porque en el mundo en que vivimos, pues si se nos presenta esa oportunidad, pues sí vamos a buscar algunas cositas, por lo menos pensando, ¿verdad? Pero Pedro lo dijo de forma magistral y eso nos lleva acá, Pastor, ¿verdad? A bueno, Rubén, contestar. Sí, adelante, Fabián. Rubén, Y luego con Pedro, con Iván. Bueno, pastor, pues yo no le pediría al genio como tal, sino dos deseos solamente y sería Dios. El primero sería espiritual, que sería la eternidad al lado del Señor. Y en la parte terrenal le pediría una estabilidad económica para bendecir a las personas, al prójimo. Gracias, Fabián. Iván, adelante, hermano. Bueno, lo que otras personas pedirían, en el caso refiriéndose a Salomón, lo que le dio y él le pidió, porque ¿qué me pediría? Le dice, pídeme lo que sea. Y yo lo que le pidió, dame inteligencia y sabiduría y dame un corazón para poder yo discernir de lo malo y poder orientar y dirigir a este pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Es lo que cuando le pidió Dios, le dijo, dime qué es lo que quieres, pídeme lo que sea. Y eso le pidió él. No le pidió riquezas ni nada, sino eso. Gracias, Iván. Muy bien, seguimos con alguien más. ¿Tiene la mano levantada? Nimia, cuéntenos. Y creo que para ir Bueno, avanzando vamos a contestar estas dos preguntas. ¿Qué le sorprende la petición que Salomón hizo a Dios? Ya empezaron nuestros hermanos a contestarla. ¿Qué le sorprende a usted? bueno, a mí realmente pues no es que me sorprende, pero sí me satisface que ese hijo conocía de la palabra porque fue enseñado por su padre y que le pide sabiduría. Solo eso le pide, ¿verdad? Y que él pueda con mucho amor e inteligencia guiar a su pueblo. Y eso es maravilloso. ¿Ve? Y Dios se lo concede, que es lo que nos ayuda a nosotros a reforzarnos en la fe, que Dios está allí para escuchar nuestras peticiones del corazón. Gracias, Nimia. Joel, hermano, adelante. De acuerdo a la pregunta, ¿cierto? Que me sorprende, creo que en este sentido Salomón era lo que tenía que pedir, quizá era su necesidad mayor, ya que muchas veces nosotros pensamos, ¿y por qué no pidió riquezas? Entonces debemos considerar que era un rey, por lo tanto creo que no había mucha necesidad de decir quiero más riquezas de las que tengo. Entonces lo que le faltaba en el momento para poder servir como rey era tener sabiduría, tener el poder discernir lo bueno, lo malo, cómo hacerlo. Creo que era lo adecuado, lo que tenía que saber pedirle a Dios. Gracias, Joel. Y excelentemente, como usted lo dice, el texto bíblico, ¿verdad? En Primera de Reyes, capítulo 3, nos muestra, y el rey Salomón dice que, ¿verdad? Para guiar al pueblo es numeroso y es un joven que no sabe cómo guiar al pueblo de Dios. Excelente. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué nos enseña esta historia bíblica sobre Dios? ¿Qué piensa? ¿Qué pusieron en su tarea? Marta, hermana, adelante. Bueno, yo puse que Dios
tenía complacencia para con Salomón, dándole la sabiduría para todo lo que Salomón quería hacer, ¿verdad? Lo que hacía. Y lo que, digamos que él era fiel ante el Señor. Gracias, Marta. Y Dios Sí, pues siga. le abre las puertas a Salomón. Gracias, hermana. Muy bien. Entonces podemos decir que el Señor atento escucha nuestras oraciones, nuestras peticiones, que el Señor es fiel a sus promesas, ¿verdad? Como estaba con David, su padre, y va a estar con el joven rey Salomón. Le agradó a Dios la petición de Salomón en su momento, pues genuina, hecha de corazón. Después vemos pues todo lo que pasó, que esa sabiduría le dio como mucha, bueno, él perdió los estribos, podríamos decirlo. Iván, ¿quería decir algo? No, ya usted ya lo mencionó, entonces con respecto a la pregunta, pues, ¿qué nos enseña esta historia? Pues nos enseña de que debemos ser obedientes, fieles a Dios en sus mandamientos, que es lo que Él quiere, nada más. Gracias, Iván. Muy bien, entonces las tres preguntas ya respondimos la primera. Pedimos que el Señor también nos dé una sabiduría espiritual y más que todo yo pediría que me mantenga firme en la fe, ¿verdad? Porque eso fue lo que después tambaleó el rey Salomón. Tenía todo, tenía sabiduría importante. Sin embargo, vemos a lo largo de su historia que tambaleó mucho por la fama, por las mujeres que tenía, por lo que haya sido, pero el enfoque ya no estaba en ese Dios maravilloso que se encontró con él en el sueño, ¿verdad? Cuando le pidió. Sí nos sorprende un poquito, ¿verdad? Porque en lo personal, el rey Salomón hizo algo que nadie había hecho antes, ¿verdad? Pedir sabiduría a Dios, ¿verdad? Lo opuesto a lo que el mundo está pensando, pero eso viene de un corazón agradecido de Dios. Y como dije ya, la última pregunta, pues el Señor siempre es fiel a sus promesas, amoroso, compasivo y misericordioso. Bueno, vamos a hablar de la historia como tal, de la que leímos, y notó usted, si leyó Segunda de Crónicas, es una repetición de Primera de Reyes, ¿verdad? Ahí está la historia que leímos en Primera de Reyes. Muy bien, entonces, la construcción del templo fue una obra maestra. Cada detalle, cada parte del edificio, del templo, era una cosa maravillosa de admirarnos. Entonces vemos que Dios estaba a cada momento, a cada paso. El rey de Tiro, ¿verdad? Le dio todo el material. Es interesante porque dice leyendo la historia que el Líbano, ese lugar, tenía madera por demás. Madera excelente, de excelente calidad. Ahorita pasó Nimia. De excelente calidad, los cedros especialmente, pero no había mucha comida. Entonces, por eso que el rey le dijo, pues dame algo, págame en comida. Y sí lo hizo David en comida y aceite. Trigo, ¿verdad? En este caso. Querida Nimia, vamos a ingresar a la historia. Estamos con las 4C en la parte de considerar. Tenemos aquí 6 preguntas en las cuales identificamos la historia como tal. Nimia, cuéntenos los personajes de esta historia de los cuales usted pudo identificar. No vamos a hablar de todos, ¿verdad? Es una Sí. historia grande, Okay. muchos personajes. Bueno, aquí tenemos a Salomón, al rey de Tiro, el pueblo de Israel, o sea que son los trabajadores tanto de Israel como de Tiro. Bueno, estos son personajes que vemos allí importantes. Gracias, Nimia. ¿Alguien más que pueda agregar algunos otros personajes que identificaron en la historia? Pedro.
Gracias, hermano. Allí en la historia estaban los ancianos de Israel, los cantantes, la reina de Sabá, los trabajadores. Y Excelente. estaba Sí. Dios. Sí, en el texto que leímos había muchísimas personas, ¿verdad? Iba contando el número de los que cortaban los árboles, de los que transportaban los árboles, los que colocaban. Era como un ejército, ¿verdad? Que bien sincronizados, cada quien tenía su función, cada quien desempeñaba lo que el rey le había dicho, ¿verdad? Entonces, seguimos con Fabián, hermano. 3,000 hombres, gracias, Martín. Fabián, ¿está ahí, hermano? Sí, señor. En la primera pregunta todavía, Sí, todavía sí encontró algunos otros personajes, o si bueno, desea que ya vayamos a la siguiente. ahí pues como persona de pronto que mis hermanos de pronto les faltó mencionar, pues también tenemos a los sacerdotes cuando hicieron el traslado del arca, los levitas, tenemos a Irán, pero el trabajador que fundía en bronce. Bueno, y en objetos, pues ya saltándome la segunda, porque ya prácticamente los otros personajes ya lo mencionaron, mis hermanos. Sí, sí. Tengo trigo, aceite puro, maderas, puertas, escaleras en forma de caracol, oro, las cadenas de oro, los querubines, fundiciones en bronce, el arca, piedras, especias, y los carros y barcos y las copas de oro. Excelente, excelente. Gracias, hermano. Muy bien, sí, me llamó la atención también dos Irams, ¿verdad? El uno el rey y el otro el fundidor de bronce. Entonces, dos, por la falta de uno, dos. Marta, cuéntenos, vamos ya a la siguiente pregunta. ¿Dónde ocurrió esta historia? Porque ya identificó Fabián muchos objetos, ¿verdad? Adelante, Marta. El micrófono, hermana, no la escuchamos. Todavía el micrófono. Marta, hermana, el micrófono está... No lo escuchamos, está desactivado. Está activado, debo decir. Bueno, entonces mientras Marta le desactiva el micrófono, vamos a seguir con alguien más. ¿Alguien más desea informarnos dónde ocurrió? En Jerusalén. En Jerusalén. Muy bien, excelente. Ahí, en ese lugar. Muy bien. Con eso está bien. Pedro, adelante. Pedro. Gracias. La historia ocurre en Jerusalén. No sé si quiere que le responda la misma pregunta, que es cuándo ocurrió la historia. Sí, por favor. La historia ocurrió los años de reinado del rey Salomón, después de la muerte de David. Excelente. En este texto, entonces, me gusta mucho el texto porque habla muy claro de la información, ¿verdad? Entonces dice, durante los 4 años de reinado, podemos decir los primeros 4 años del reinado de Salomón, y también habla de una historia, 480 años después de la salida de los hijos de Israel, ¿verdad? Del cautiverio que Ajá. tenían en Egipto. Yo tengo esa Diana, está, sí. está correcta, profe. 400 años de haber Tengo salido. Uno por uno. Primero termine Nimia y luego le damos la oportunidad a Diana. 480 años después de haber salido el pueblo de Egipto, ¿correcto? Sí. Ok. Gracias, hermana. Muy bien, ahora sí le escuchamos, Diana. Cuéntenos. Allí habla que comenzó a edificar la casa de Jehová Salomón en el mes Sif, que es el mes segundo, o sea, sería en febrero.
Excelente, muy bien. Y antes, ¿a dónde ocurrió la historia? Gracias, hermana. Sí, sí, sí. Me gusta mucho esta acotación de Fabián, ¿verdad? Porque en la colina del monte Miriam, allí fue donde Abraham, iba a decir Jacob, Abraham sacrificó a su hijo Jacob. Entonces, allí en ese monte, el rey David quería construirle al Señor una casa y el hijo, pues, lo completó, lo construyó, ¿verdad? Siempre guiado por la mano de Dios. ¿Cuál es el problema? Parece que no había problemas en esta historia. ¿Qué me cuenta? ¿Encontraron? ¿Me encontraron? ¿O estaban como yo? Pedro, Iván, adelante. ¿Qué problema identificó usted? Hermano, el micrófono, no le escuchamos. Por favor, desactive el micrófono cuando vaya Ya. a opinar. Bueno, Gracias. en sí fue un poquito, podría decirse, el traslado de la madera de allá del Líbano hasta acá, pero en sí no fue tanto porque igual se le mandó por mar, en balsas, y prácticamente se solucionó ese problema con la ayuda de Irán. Entonces se resolvió y pudo construir el templo. Gracias, Iván. Muy bien. Fabián, ¿qué nos cuenta? ¿Qué problema identificó usted? Bueno, pastor, yo tengo dos problemitas ahí que pues fue lo que entre todos los 5 capítulos puede encontrar. Uno fue cuando Salomón le dio las 20 ciudades al rey Irán y él no les agradó mucho y le puso como nombre Kabul. Y el otro problema que veo pues que no había entre los hombres de Salomón que labraran bien la madera como los sidonios. Entonces él en su sabiduría recurrió al rey de Irán para que él le suministrara los recursos y parte de mano de obra, y él le iba a retribuir sus jornales. Gracias, Pedro. Excelente. Oh, perdón, Fabián era, ¿no? Bueno, ya no me acuerdo quién era. Excelente. Seguimos. ¿Quién dio el comentario? ¿Pedro o Fabián? Pedro, ¿verdad? No, hermano, lo dio Fabián. Excelente. Entonces vamos ahora sí con Pedro. Gracias, Gracias, hermano. Fabián. Hermano, yo tanto escudriñar allí, yo creo que el problema que había era la construcción del templo. Y puedo decir que con confianza que era eso, porque después, cuando hacen la pregunta si se resuelve el problema, yo creo que sí se resuelve el problema porque Dios proveyó, o sea, sí, provee la sabiduría y los recursos necesarios a Salomón para la construcción del templo. Entonces yo creo que el problema era el templo, la construcción del templo. Gracias. Gracias, Pedro. Muy bien, seguimos con Nimia y avanzamos a la solución. El micrófono, hermana. Ya lo han Ahora dicho sí. casi todo. Uno de los problemas era el material. Por ejemplo, Nimia, de pronto perdimos la señal, está mala, no la escuchamos bien. Nimia, no la escuchamos muy bien, está mala la señal. Vamos a seguir. Entonces, ya mencionaron muy bien, me gustó mucho Nimia, no la escuchamos. Uno de los problemas allí Gracias, Nimia, la señal suya está mala, no la escuchamos. Gracias. Bueno, entonces, Fabián mencionó muy bien los problemas, ¿verdad? Que suscitaron, como ya dijeron ustedes. Entonces, vamos a construir el templo para Dios, pero resulta que no tenemos madera. Imagínense. Entonces, gracias a Dios, gracias a la amistad, a hicieron una buena relación, vamos a ponerlo así, con el rey de Tiro, y él proveó literalmente, no solo para el templo de Jerusalén, sino también
para el palacio del rey Salomón, ¿verdad? Entonces, toda esta historia tardó 7 años en ser construida, ¿verdad? Tiempo completo, con todos los materiales, me imagino que era una cosa maravillosa. Entonces, no, ya mencionaron ustedes, no tenían ¿cómo se llama? El material. Y tampoco los obreros, ¿verdad? Que sabían tallar la madera, decorarla, los fundidores del bronce y todo eso. Entonces, ¿se resuelve el problema que mencionamos? Cuéntenme, hermanos, si se resuelve, sí o no. Vamos con... Sí, se resuelve. Excelente, muy bien. ¿Se resuelve? Sí, sí, profe, se Muy bien. resuelve. Ok. Gracias, Nimi. Marta. Sí, se resuelve el problema porque realmente pues hubo apoyo para cuando Salomón pidió ayuda y hubieron pues todos los que necesitaban obreros, albañiles, ¿verdad? Para poder hacer la construcción del templo. Excelente, hermanos. Entonces, otra vez vamos a verlo, la misma acción, ¿verdad? ¿Quién resolvió este problema? ¿Quién resolvió el problema? ¿Marta? Bueno, inicialmente pues Dios estaba en medio de todo esto, ¿verdad? Porque aparte que Salomón pedía a Dios, entonces la sabiduría, pues Dios puso manos a la obra, ¿verdad? A este proyecto. Gracias, hermana. Vamos a leer lo que nos dice nuestra hermana Miriam. Sí, se resolvió por el Señor, proveyó todo. Gracias. Excelente. Pedro, hermano, adelante. Estoy aquí. Gracias, hermano. Bueno, quien prácticamente resolvió el problema fue Dios. Sin él no hubiese sido posible, empezando como él puso en el corazón del rey proveer lo que hacía falta, los materiales que él tenía, y dice claramente que Dios provee la sabiduría y los recursos necesarios para la construcción del templo. Gracias, hermano. Amén. Y eso es una dicha ver, leerlo, esta historia y recordar que nuestro Dios es todopoderoso y siempre lo que parezca imposible para el ser humano, para Dios todo es posible. Diana, hermana, cuéntenos. Sí se resuelve, pues yo pienso que específicamente Dios capacitó a Arim, que tenía sabiduría en todo esto y fue el que hizo todas estas construcciones. Muy bien. Cada pieza, cada personaje, cada individuo tuvo una parte muy importante en la construcción del templo, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos con la siguiente parte. Vamos con la aplicación práctica a nuestra vida en la parte de consolidar, que es cómo se aplica esta palabra de Dios a mi vida. Entonces, empezando por cuál es el punto principal de la historia. ¿Qué título le daría usted a esta historia? Yo sé que le tocó leer mucho, pero resumiendo, una síntesis en una frase, ¿cuál sería? Pedro, adelante. Su mano está levantada. Luego vamos con Diana, unos 2 o 3 títulos que le vamos a dar a esta historia y luego seguimos avanzando. Yo le colocaría, se construye el templo de Dios. Muy bien. Excelente. Diana. Yo le pondría la sabiduría divina de Dios. La sabiduría divina de Dios. Muy bien, excelente. Fabián nos dice, Salomón construye el templo dedicado para Jehová. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro título? Yo le pondría, Livia. pastor, Adelante, Marta, y luego Nimia, por favor. sí, yo le pondría Dios siempre provee
lo que le pedimos con sabiduría. Excelente. Nimia, Bueno, profe, yo le había colocado así, la construcción del templo de Dios, una maravilla. muy bien. Excelente. Sí. Excelente. Gracias, Nimia. Gracias a todos. Entonces, aquí podemos pensar, hay un título más que le vamos a dar. Gracias, Mirta. La construcción del templo de Dios en el templo y el mismo que lo dispuso, ¿verdad? Miriam nos dice la fidelidad de Dios ante un corazón humilde. Muy bien. Entonces, otra vez, Dios construyó el templo para sí mismo y para el pueblo de Dios. También podemos mencionar, ¿verdad? Porque todo fue obra de Dios a través de sus instrumentos, en este caso, el rey Salomón. ¿Qué pecado vio usted en esta historia y le lleva a confesar? ¿Alguna cosa práctica? ¿Qué pecado? Pedro, hermano, cuéntenos. Hermano, yo veo ahí que lo que nos enseña el Señor es a no abandonar al Señor y siempre obedecer, porque Dios nos quiere sacar de las tinieblas a la luz, como lo hizo en el caso de Cristo. Pues. En Cristo se cumplió. Amén. Excelente, muy bien. ¿Cuáles son las cosas a veces que parecen imposibles en nuestro diario vivir? ¿Verdad? Como la construcción del templo, si lo analizamos minuciosamente, parecía una cosa imposible. Para nosotros en nuestra vida, ¿qué parece imposible? Marta. Bueno, yo le diría pues al Señor de que cada cosa que yo haga siempre contar con su ayuda, con su apoyo y sobre todo pues verdad la sabiduría, el entendimiento que pedirle pues al Señor. Gracias, Marta. A veces nos decimos, quizá la pregunta sería, ¿cuán grandes son los problemas de la vida? ¿Cuán difíciles son humanamente para nosotros resolverla? Y sí va a ser difícil, pero a veces recurrimos al que sí puede ayudarnos, al que sí puede solucionar los problemas de la vida, a veces no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, tenemos el problema al frente y en vez de ir directo a Dios, siempre buscamos otras alternativas aquí en la tierra y al fin esas alternativas no siempre son las que la Biblia nos enseña, ¿verdad? ¿Alguna otra cosita más? Fabián, hermano, adelante. Bueno, pastor, pues yo el pecado que me ayuda a estos pasajes a reconocer es que todos sabemos pues cómo termina la historia. Salomón termina adorando a otros dioses. Prácticamente pues lo que yo veo es que Dios siempre permanece firme y fiel a su promesa. A cambio nosotros como seres humanos somos más débiles para mantenernos firmes en una promesa y a veces los problemas nos desvían la mirada que debemos tenerlo puesta en nuestro Señor Jesús y la ponemos en el problema y olvidamos quién es el que nos socorre, porque todos sabemos que sin la voluntad del Señor nosotros no somos nada, no seremos capaces de lograrlo. Gracias por eso. Gracias, Fabián. Bien dicho, muy bien. El oro, la plata, la fama, le quitaron el enfoque del rey Salomón. Ya no puso en el Dios misericordioso, sino puso en su propia sabiduría, ¿verdad? Excelente. ¿En qué versículos o palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo, hacia mí? Pedro, adelante. Gracias, hermano. Esa pregunta fue un poco difícil, pero por aquí conseguí algo bueno. Dice,
Yo lo vi en el capítulo 5, hermano, donde Jehová dio sabiduría a Salomón como se le había prometido. Y hubo paz entre Irán y Salomón. Ambos pactaron entre sí una alianza. Ahí yo veo el amor de Dios en esa historia. Dios cumpliendo su promesa. Bien. Excelente, gracias a Pedro. Muy bien, Fabián, hermano. Pastor, el versículo que yo veo el amor de Dios es en el capítulo 9, versículo 3. Dice, el Señor le dijo, he oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo, este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré y sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. Gracias, hermano. Evangelio puro, ¿verdad? Entonces, Dios, quien hace todo. Excelente. ¿Alguna otra parte también donde vieron el amor de Dios? Marta, hermana, adelante. El micrófono, hermano. Yo veo el amor de Dios cuando van a hacer ya la inauguración del templo y Él se hace presente en ese momento. O sea que cuando nosotros lo buscamos al Señor, Él se nos, se nos hace presente en nuestra vida. Esa es mi aportación. Gracias a Marta. Muy bien. Entonces, aquí vemos que Dios cumple su promesa. Hizo la promesa a su Padre y siempre Él cumple sus promesas con cada uno de nosotros también, ¿verdad? El templo que construyó Salomón es una muestra, es una imagen del templo que Cristo construyó en cada uno de nosotros, ¿verdad? Usted y yo somos testigos de que nuestro Dios jamás nos abandona. Él provee con todo lo que nosotros necesitamos espiritualmente para que el templo que Dios ha puesto, ha plantado, ha fundado en nuestros corazones, sea mucho mejor que el templo físico que construyó el rey Salomón, ¿verdad? Entonces ahí vemos el amor de Dios, ese templo que es Cristo, que es el fundamento de nuestra fe, y ahí cada uno de nosotros somos un ladrillo de esa iglesia santa, pura, que Cristo la lavó con su preciosa sangre. Entonces, vemos mucho el amor de Dios, la fidelidad que Él proveyó absolutamente todo para que este templo sea construido. También usó instrumentos, ¿verdad? Usó al rey Salomón para que él con su sabiduría pues administrara, asignara personas para que se haga según la voluntad de Dios. Hoy sigue haciendo lo mismo con personas que nos pone frente a nosotros para que nos guíen en su palabra, para que nos enseñen y también pues para que nos muestren las dos caras de la moneda, la ley de Dios con todo su rigor y el dulce evangelio de Cristo en todo su esplendor. ¿Qué pediré que Dios obre en mi vida para poner en práctica la palabra? ¿Qué pediría usted? Pedro, hermano, adelante. Hermano, Dios en esta historia enseña a darle gracias a Dios, porque ahora en Cristo podemos en su presencia, atentos a su palabra para servirle fielmente. Amén. Gracias, Pedro. Muy bien. Iván, adelante. ¿Qué pediría usted? Bueno, yo le pediría, así como Salomón le pidió al Señor que me dé inteligencia y sabiduría y que me ponga palabras en mi boca así para poder difundir la palabra de Dios, no solo al que pueda, al que esté cerca mío, al familiar, al amigo,
a todo que escuche la palabra de Dios, y, o sea, transmitirla yo. Gracias, Iván. Muy bien dicho. Fabián, hermano, le escuchamos. Bueno, pastor, yo en esta ocasión, pues, de pedirle, pues, sería primero que todo darle gracias porque, pues, él me alcanzó y me sacó, pues, de la mentira del mundo y, pues, gracias a la voluntad de él hoy conozco la verdad, que es el evangelio, la buena noticia. Le pido a Dios que siempre me ayude a mantener el templo, que para que su presencia siempre habite en mí y me guíe siempre a través de su Espíritu Santo. Gracias, hermano querido. Gracias por su comentario. Sí, esa es una oración que nos mantenga humildes, enfocados siempre en Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Joel, hermano, adelante. Pastor, de acuerdo a a la pregunta, yo de que soy más joven he tenido algún problema con la sabiduría para mi administración financiera. Y por ahí me anduve endeudando y cosas por el estilo, así que le pido, lo único que le puedo pedir a Dios es que me dé sabiduría en todo ámbito y especialmente en este ámbito financiero para poder ordenarme, ser sabio para utilizar mi dinero y todo. Gracias, hermano querido. Gracias por contarnos y que el Señor le conceda esa su humilde petición, ¿verdad? Entonces, sí, es indispensable, es importante porque el Señor nos enseña a ser buenos mayordomos de los tesoros que Él nos da. Entonces, que el Señor le conceda eso, hermano querido. Muy bien, entonces, hay muchas cosas para pedir, ¿verdad? Usted y yo sabemos que a veces cuando todo marcha bien en nuestra vida, fácilmente nos olvidamos de Dios y creemos que es nuestro esfuerzo, son nuestras habilidades las que nos han dado lo que tenemos, ¿verdad? Cuando al fin del día todo, absolutamente todo viene de Dios. Entonces, ser agradecidos, ser contentos con lo que el Señor nos brinda y pedir que nos mantenga humildes con la mirada fija en Cristo. Sabiduría y humildad. Gracias, Miriam. Muy bien. Excelente. Entonces, como ya hemos estudiado, una linda historia, ¿verdad? Del momento como fue hecho, construido el templo de Jerusalén. Vemos también la celebración, la dedicación, la fama que adquirió el rey Salomón en su alrededor, que vino una reina de otro lado, por primeramente, como podríamos decir, por curiosidad, para ver si lo que le habían contado era verdad o no, y ella fue pues sorprendida en gran manera porque lo que le habían contado de este rey quedaba muy lejos. Entonces vimos esa historia, 14 días de fiesta en la dedicación al templo del Señor, ¿verdad? Entonces, cosas tan lindas. Vamos a hablar un poquito el templo en el Nuevo Testamento. Vamos a ver, y aquí el actor, debo decir, es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué hizo él cuando tenía apenas 12 añitos de edad y sus papás fueron a la gran ciudad de Jerusalén? ¿Quién me cuenta? Línea, Profe, estoy adelante, cuente. Ya. Bueno, cuando él tenía 12 años, sus padres creían que él iba dentro de la multitud. Se dieron cuenta que el niño no estaba y empezaron a buscar. Cuando llegaron al templo, él estaba entre los sacerdotes, los principales que estaban allí, y él estaba compartiendo con mucha sabiduría, y los que estaban ahí se alarmaban pues de su sabiduría que ya él tenía con 12 años. Y él le dice a ella: no sabe que en las cosas de mi padre, en los negocios de mi padre, me es lícito estar. ¿Ves? Gracias, Entonces, Línea. Muy ok. bien. Gracias. Iván, ¿tenía algún
algo más que acotar. Cuéntenos más o menos las veces que Jesús estaba en el templo. Iván, adelante, hermano, lo escuchamos. Sí, prácticamente iba a decir lo que dijo la hermana, porque eso se sorprendió los padres, pues, que lo buscaban y él estaba hablando de la palabra con personas mayores. Y entonces se quedaron ellos, estas personas, ¿cómo va a creer que una estructura tan pequeña y que hable tan bien, hablando de la palabra? Entonces, desde ya se veía, porque no era, porque él era el enviado de Dios, entonces tenía esa facilidad de poder hablar y de la palabra. Entonces, eso, otro niño no iba a tener esa capacidad de hablar y todo, porque él era el que venía aquí a salvar nuestro mundo. Entonces, eso es lo que yo puedo acotar. Gracias a Iván. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Jesús fue llevado al templo cuando era bebé. Jesús, aquí vemos a los 12 años hablando de la palabra de Dios, enseñándoles, dándoles cátedra a los maestros de la ley. Quizás este momento era admiración, era como asombro, ¿verdad?, de los maestros de la ley, sin pensar que este Jesús de 12 años se iba a convertir en el peor enemigo de ellos, ¿verdad? Que Jesús les iba a decir sin pelos en la lengua lo que eran ellos: sepulcros blanqueados, víboras y tantas otras palabras, ¿verdad? También ahí mismo en el templo profetizó que ese templo maravilloso, majestuoso, iba a ser destruido. Pasaba mucho tiempo en el templo, iba a orar, a alabar al Señor. También limpió el templo 2 veces cuando vio que habían hecho un mercado, ¿verdad? Con ventas, ganando la plata, para sí mismos, menospreciando la casa de Dios. Templo, los primeros creyentes de la iglesia primitiva, se reunían en el templo para alabar a Dios. Entonces, el templo del Nuevo Testamento vamos a ver. Y la pregunta que les hago ¿es un templo físico o es un templo espiritual? ¿Qué piensan? Fabián, hermano, y luego vamos con Pedro y también con nuestra hermana Lubis. Pastor, Uno a lo la que vez, por aprendió favor. en el Nuevo Testamento, pues el templo pues sería cada uno de nosotros, que seríamos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno. Gracias, hermano. Pedro, adelante, hermano. Hermano, el templo de Cristo ahorita en el Nuevo Testamento es un templo espiritual, porque el templo de Salomón representaba la sombra de la iglesia cristiana, de la gloria de Dios en el Nuevo Testamento. Amén. Gracias, Pedro. Adelante, Dubis. Tenía la mano levantada. Dubis. Buenos días a todos. El templo que el Señor hablaba se refería a Jesucristo, pero ellos no, en ese momento no pudieron entender que el Señor hablaba del templo, del cuerpo de Él. Y para mí este tiempo refleja el templo nosotros, porque la palabra también nos dice que somos templo del Señor. Y allá en el Nuevo Testamento el Señor estaba hablando de su cuerpo, de Él mismo, me parece a mí. Bueno, no sé si usted nos enseña o nos corrige ahí, pero sí habla del cuerpo del Señor Jesucristo como el templo. Gracias, hermana. Sí, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo dijo, este templo, ¿verdad?, será destruido y pueden tumbarle ese templo y en 3 días lo levantaré. Él se refería a su pasión, muerte y gloriosa resurrección. Excelente. Una voluntaria que me ayude con la lectura de Efesios 2:19. Vamos a darle la oportunidad a Iván, hermano. Lea el texto bíblico, por favor. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo, Jesucristo mismo. En Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. Excelente. Entonces, vamos a enfocarnos en estas palabras. El versículo 20 dice, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Su fe, su vida está fundada sobre esa base que es Jesucristo, la piedra angular, ¿verdad? Entonces, si Cristo es nuestro fundamento, si Cristo es la base sólida de este edificio que Cristo ha construido en nuestras vidas, pues Él es el que le cuida, el que le protege. Si admiramos la construcción del templo de Salomón, ¿verdad? Maravilloso, espectacular, parecía humanamente indestructible, pero el templo de Dios, ¿verdad? El mismo, Jesucristo mismo, el templo, es espiritual y ese sí es indestructible, ¿verdad? Otro pasaje bíblico, Primera de Pedro 2, 4, 6, ¿qué dice? Vamos a pedir, no sé si usted, hermana Mirta Cardoso, nos puede ayudar con la lectura, o no sé si está en su teléfono, si le quedan muy pequeñas las letras. Ayúdenos, hermana. Sí, acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que crea en ella no será avergonzado. Aquí está, hermanos y hermanas en Cristo, ¿verdad? Que lo que es la vida cristiana. ¿Cuántas veces menciona aquí a nuestro Señor Jesucristo como la roca preciosa, como el fundamento, como piedras vivas, ¿verdad? Entonces, el fundamento de nuestra fe es Jesucristo. Y si en Él está fundada, de Él dependemos, todo el edificio, toda nuestra vida espiritual va a estar conectado con Cristo y literalmente el maligno no va a tener ningún poder sobre nosotros, no va a destruir los vientos, sus temblores, ¿verdad? Que Él pone frente a nosotros. Entonces, conclusión, aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo es el templo al cual usted y yo nos acudimos para postrarnos de rodillas, alabar su bendito nombre y darle gracias por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Cada día espiritualmente adoramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en ese templo que es la fe, que es la confianza, que es la certeza del perdón y también la certeza de la vida eterna. Entonces, regocíjense en su Señor y Salvador Jesucristo. Regocíjense que su fe está fundada, está sobre la roca, que es el único Dios, ¿verdad? El único verdadero Dios y verdadero hombre que vino a morir por nuestros pecados, que destruyó las artimañas del diablo y que conquistó que nuestra liberación, vamos a decirlo así, y que pagó el precio justo de nuestra redención, no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre, para que hoy seamos una nación santa, un pueblo de Dios, ¿verdad? Para que vivamos en Él por toda la eternidad. Entonces, todo esto nos enfoca, la historia que leímos hoy nos enfoca
en Jesucristo, el templo de Dios, ante el cual nos postramos de rodillas. Tenemos unos minutos más que nos quedan para hablar un poquito sobre el propósito de Academia Cristo. Quizás ustedes ya han visto en otros cursos, siempre hay una parte que hablamos de ella, ¿verdad? Entonces aquí el propósito de Academia Cristo es sencillo, es capacitar a cada uno de ustedes para que pongan en práctica la gran comisión, que es ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras hago una pausa aquí, vamos a escuchar a Pedro. ¿Algún comentario final, hermano? Pedro. Sí, hermano, yo tengo una pregunta que hacerle a Salomón, que siempre me ha estado chocando esa inquietud. Mi pregunta está basada en el capítulo 11 de Jehová. Se enojó contra Salomón y prácticamente en el verso 9, 10, 11 hasta el 13, ahí vemos cómo el Señor está muy molesto con Salomón. Mi pregunta es, ¿Salomón después de tener tanta sabiduría perdió la salvación? Excelente pregunta, hermano. Algunos dicen que sí y otros que no. Al fin, notamos un arrepentimiento cuando él escribe Cantar de los Cantares, creo que es, y hace un resumen de su vida, ¿verdad? Dice, todo lo que hice es como ir tras el bien, ¿verdad? Algo así. Entonces ahí vemos arrepentimiento y al fin, por la gracia de Dios, un día podremos ver si esa es la realidad, si está en el cielo con Dios o no, pero verdad, eso es un poco, tendríamos que analizarlo bien, verlo, el arrepentimiento de lo que él escribe y de lo que demuestra, ¿verdad? Porque sí se alejó del Señor, hizo todo lo que iba en contra de la voluntad de Dios, los adoraba ídolos falsos, hacía muchas otras cosas. Y sí, como dice usted, bien mencionó el texto bíblico, ahí sí el Señor se molestó, se incomodó, les regañó por haberse apartado de él. Entonces, es una excelente pregunta y en este momento no podría darle una respuesta concreta, ¿verdad? Es la voluntad de Dios. ¿Será que al fin se arrepintió? Se postró a Dios, confió en él, que su perdón, ¿verdad? En su perdón y se enfocó en su Salvador Jesucristo. Eso es esperamos, ¿verdad? Que sea una realidad eso. Y si no, pues también está en las manos de Dios. Gracias por la pregunta. Gracias. Bien difícil, hermano. Gracias, hermano. Sí. Sí, Excelente. gracias. Ahora Yo seguimos he con... tenido- Sí, y al fin es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque no sabemos. Es como lo mismo con nuestra vida espiritual, ¿verdad? Uno está en las cosas del Señor, pero después de un tiempo, cae de la gracia, menosprecia la gracia y pues resulta que perdió la fe y algún día pues puede pasar que va a ir uno al lado que uno no desea, ¿verdad? Porque la salvación es un regalo de Dios, es obra de Dios, no es mía, ¿verdad? La fe, la salvación, la gracia de Dios son regalos de Él. Si yo descaradamente o negligentemente lo desprecio, lo echo de menos, ¿verdad? No valoro como tal lo que es la obra redentora de Cristo, pues voy a perder ese regalo maravilloso de la fe, de la salvación eterna. ¿Tá? Muy bien, rapidito voy a contarles sobre el propósito de Academia Cristo. Como ustedes ya van notando, es capacitarles a través de la palabra de Dios, que el Señor les fortalezca espiritualmente para que compartan con otros la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacemos eso? Estudiando diligentemente la Biblia
estudiando los cursos, teniendo un conocimiento de la palabra de Dios para que compartamos con otros. Entonces ahí está, tenemos ahí la capacitación, crecer nosotros personalmente y con ese gozo compartir con otros la palabra de Dios. Ese es el propósito de Academia Cristo y ustedes ven en cada curso. Pedimos al Señor que nos mantenga humildes para seguir enseñándoles la palabra de Dios, lo que la Biblia nos enseña. También después de esto viene, es una conexión entre el uno y el otro, ¿verdad? Ahora ya conozco la palabra de Dios, quiero compartir con otros. En vez de ir y compartir con las personas en los lugares, quizás no lo vamos a volver a ver nunca más, pero compartimos la palabra de Dios, ¿verdad? En esta oportunidad es como invitar, tener un grupo sembrador, que significa como un estudio bíblico en nuestras casas. Entonces, decir, vamos a estudiar este texto bíblico, vamos a usar las 4C, venga, invito, tomamos un cafecito en mi casa y ahí vamos formando ese grupito, compartimos la palabra de Dios, pero también les conocemos a esas personas, qué está pasando en sus vidas, cómo podemos ayudarlo, ¿verdad? Nos hacemos como una familia, como lo que somos en Academia Cristo. Usted va a tener la dicha de invitar a un amigo, un familiar, unos vecinos, para que se reúnan en su casa, o si ellos dicen, venga a mi casa y aquí estudiamos la palabra de Dios, y ahí se juntan y se estudian la palabra de Dios, oran juntos y todo. Esa es la idea del grupo sembrador, ¿verdad? De que ustedes mismos puedan ya de forma práctica aplicar lo que ha aprendido. Entonces puede usar todos los materiales de Academia Cristo. La última parte, ya cuando ustedes van avanzando, tengan unos 8 o 9 cursos, algún misionero les va a hablar sobre el acuerdo doctrinal, ¿verdad? Esto es un documento de 95 preguntas. Usted va a tener la dicha de estudiar con un misionero. Esto es algo opcional, no es obligatorio, ¿verdad? Entonces aquí repasan lo que ustedes ya han aprendido, especialmente las cosas doctrinales, los cursos doctrinales. Y al fin del día, si el Señor, a través del Espíritu Santo, les lleva a decir, sí, estoy de acuerdo con la enseñanza bíblica de Academia Cristo, me gustaría estar en acuerdo doctrinal con ustedes, en compañerismo doctrinal, sería una bendición maravillosa. Pero si de pronto usted dice, no, yo estoy contento con mi congregación, en lo que sirvo, y está bien, no pasa absolutamente nada. Agradecemos a usted por el tiempo que ha dispensado a estudiar el documento de las 95 preguntas. Entonces, eso nomás es los 3 puntitos que podemos seguir. Entonces, como le dije, esto quizás no van a escuchar hasta que ustedes tengan el 8º o 9º curso, ¿verdad? Estos cursos van por partes. Primero estamos estudiando la historia del Antiguo Testamento, luego vamos a la historia del Nuevo Testamento. Tenemos cursos doctrinales que específicamente hablan de, por ejemplo, del bautismo, de la Santa Cena, de los medios de gracia, cosas así que a veces son un poco más doctrinales, ¿verdad? Entonces ya cuando tengan la dicha ustedes de aprender esos cursos, ustedes irán haciendo la conexión con esto. Entonces después un maestro le preguntará si desean hacer el acuerdo doctrinal. Es como una conexión, un puente entre el discipulado 1 y el discipulado 2. Si están en acuerdo doctrinal con nosotros, avanzarán al discipulado 2. Y si de pronto dicen que no, pues pueden volver a retomar los 13 cursos del discipulado 1, pero no van a poder avanzar al discipulado 2. Eso nomás es, ya tendrán más información en el futuro que venga. Conclusión, tenemos el proyecto final 2 semanas después de hoy. Hoy comienza la cuenta regresiva. Entonces, bueno, no hoy, mañana, porque todavía tenemos el curso de la noche. Fabián, ¿alguna preguntita? Sí, señor. O sea, pastor, no sé si entendí bien. O sea que para pasar al discipulado 2,
lógicamente tengo que terminar los 13 módulos del 1, ¿verdad? Sí. Pero entonces ya mi decisión si hago el 2 o no. Sí, entonces le van a pedir los maestros que si desea hacer el acuerdo doctrinal, las 95 preguntas es personal, con un solo, no van a estar todo el grupo, ¿verdad? Usted y un misionero. Entonces, si Profe, termina el acuerdo doctrinal, usted puede terminar tranquilamente el discipulado 1 haciendo su proyecto final y todo eso. Entonces, pero le van a decir que como un requisito, porque ya el discipulado 2 es más práctica, usted literalmente va a estar enseñando lo que aprendió en Academia Cristo. Entonces, esa es lo que nosotros queremos, que usted confiamos en la persona, en el líder, en el sembrador, pero queremos que enseñe lo que nosotros estamos enseñando, ¿verdad? Es excelente. Entonces, tenía aquí una pregunta, Diana. Sí, profe, profe, qué pena, es que me tuve que ausentar. Hay 2 semanas para entregar el proyecto final. 2 semanas a partir de hoy. Entonces, algunos maestros tienen 1 semana, 2 semanas, 2 semanas y media. Yo normalmente acostumbro a pedirle a los estudiantes darle 2 semanas a partir de hoy. ¿Y ¿Y a tiene dónde alguna está el duda, alguna proyecto? pregunta? ¿Perdón? profesor, estoy por aquí. Ya, adelante, Nimia. Le estoy diciendo que ayer le envié mi proyecto, ¿oyó? Para que Gracias, revise. Miriam. Voy a Gracias. empezar a revisar, a archivar desde Ajá. mañana. Entonces, espero que ahí no se Gracias a haya usted. perdido. Gracias Gracias. a usted. Profe, una Miriam, pregunta. sí. ¿En qué consiste el proyecto? ¿Dónde está el trabajo? ¿Qué hay que hacer? Excelente. Entonces, después de la clase, yo les voy a enviar ahorita en el grupo oficial donde envío las tareas. Ahí les voy a enviar 3 documentos. El primero va a ser en PDF, el otro en Word y el otro como copiado y pegado nomás para las personas que a veces no pueden bajar los documentos y todo eso. Entonces, ahí va a estar. Son 10 preguntas. Cada una de las preguntas tiene una conexión directa con cada clase. Entonces, la primera clase va a haber 1 o 2 preguntas, de la segunda, tercera y así sucesivamente. Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, terminar las clases, las lecciones primero y luego responder a las preguntas. Entonces, ya le voy a enviar el documento. Vamos a cerrar con una oración y luego, si desean, si tienen alguna otra preguntita, nos quedamos un ratico más. ¿Qué les parece? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Adelante, Pedro. Profe, bueno, yo estoy muy entusiasmado con esto. O sea, yo he sentido aquí que la enseñanza es buena y me gusta la academia. Mi pregunta es la siguiente. Después que concluya el segundo curso, porque ya yo voy avanzando poco a poco, ya voy a comenzar el 6º curso, y entonces después que termine el primer discipulado,